Seguimos debatiendo, seguimos analizando, seguimos de tertulia, de debate aquí con todos ustedes en el Vértice, como cada miércoles. Hemos hablado de esos expedientes que todavía quedan por cerrar relacionados con los terremotos de Lorca del año 2011. Hemos hablado también de esa problemática social, educativa, de las casas de apuestas, y vamos a hablar de turismo. Ha sido un buen año el 2025 en cuanto a turismo se refiere, ha aumentado un 9% los números, los visitantes que han estado en la ciudad pues disfrutando de los diferentes complejos, museos. El Castillo de Lorca sigue siendo el buque insignia, y luego los museos y luego pues el resto de iglesias y de monumentos y de patrimonio. El Ayuntamiento de Lorca quiere llevar una iniciativa más adelante, es la novedad que ha presentado para este año 2026. A final de este mes de enero se va a realizar la primera visita guiada al cementerio de Lorca. Cementerio San Clemente, aunque también se van a realizar visitas al resto de cementerios. Dirán ustedes, ¿una visita al cementerio? Pues sí, es una de las iniciativas y además demandada, que los turistas han demandado y han solicitado si se puede visitar el cementerio de la ciudad. Luis Torres del Alcázar, esto es habitual en grandes capitales europeas como París, como Londres, Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? Y luego ir a buscarla, no sé, hombre, te lo digo porque por ejemplo en Sevilla me imagino que habrá colas para ver la tumba de Carmen Sevilla o en otros sitios, no sé, cada uno, pero vamos, aquí en Lorca, ¿qué te parece la iniciativa? Vamos a ver, mira, para un turista como yo, que gracias a Dios me gusta viajar bastante y me lo puedo permitir hasta la fecha, que no sé lo que durará, yo el único cementerio que he visitado ha sido el cementerio judío de la ciudad de Praga. Los demás no lo he hecho. No me llama la atención visitar los cementerios. Sí, pero te has encontrado la oferta. La oferta me la he encontrado. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que en ese aspecto de allí me sale un poco la vena muy judía, de que como los cementerios están llenos de impureza, según la teoría judía, no nos engañemos, están ahí todos los cuerpos descomponiéndose, pues evitar a toda costa el visitar en exceso los cementerios, aunque es verdad que en el caso del cementerio de Lorca, pues tiene un apartado muy interesante desde el punto de vista arquitectónico y artístico a visitar, que es verdad que, bueno, pues sin ir más lejos el pedazo de Ángel o lo que se está viendo ahora mismo en pantalla, pues son pues, muy llamativos. Y yo vuelvo a decir, se visitan muchas veces los cementerios más por razones de famosos. Yo me acuerdo de que hace un par de años yo estuve en Saint-Paul-de-Vence, en el que estaba la tumba de, espera que me acuerdo del pintor, bueno, de un pintor, y nos dijo el guía de ir a visitar la tumba, y yo me quedé en la puerta del cementerio y no entré, pero ni mi madre ni mi hermano tampoco. Porque es que yo los cementerios hay que visitarlos solo cuando es extremadamente necesario. Por lo demás, pues en mi caso particular, pero eso no significa que alabo la propuesta, porque hay quienes les gusta este tipo de turismo. Sí. O sea que a mí me parece genial que se haga esa oferta, se amplíe esa oferta. Que yo con ello no quiero decir que lo estoy criticando, ni mucho menos, que bienvenida sea, pero que yo no participo. Repaso por los lugares, las tumbas donde están enterrados personajes ilustres y, como bien ha dicho Luis también, la ubicación de sus tumbas y poner en valor los mausoleos y capillas declaradas, que hay muchas de ellas, Luis Amador, bien de interés cultural, ofrecer un patrimonio diferente. Bueno, hombre, a mí personalmente tampoco te llama mucho la atención, me llama la ¿no? atención. Entiendo que puede tener un valor arquitectónico que mucha gente quiera ver y visitar y demás, porque además entiendo que o te hacen una visita guiada o te dan información de cada una de las tumbas. Y son bimensuales. Claro, de cada una de las tumbas, de referencia arquitectónica a la misma y demás. Ya te digo, yo entiendo que se pueda visitar una tumba como tal, es decir, de algún ídolo, de no sé, de algún conquistador, de algún famoso, eso lo entiendo, pero visitar un cementerio en sí, si tiene valor arquitectónico, pues me parece bien claro. Por otro lado, te pones a pensarlo y dices, con el paso del tiempo, grandes... pues no sé, las pirámides, pero eran otra cosa, ¿no? Claro. Eran otra cosa distinta. Quizás esto lo vemos más cercano en el tiempo. Si realmente hay demanda, pues mira, me parece súper interesante que lo hagan, y el atractivo entiendo, como digo, que sea arquitectónico más que otra cosa, porque realmente no veo otro atractivo. Luis Antonio Torres y Luis Amador. Ana dice que por ellos que es una oferta que por ahora no les llama mucho la atención. ¿Ana Barranco sí le llama la atención o no? Muchísimo. Yo no sé si os acordáis de Luis Carandel, que era un periodista alucinante y tenía un libro que se llama Tus amigos no te olvidan. Era una recopilación de necrológica, algunas de ellas encontradas en cementerios, otras en el periódico, absolutamente interesante. A veces hay que mirar a la muerte de frente
para sacarle más partido a la vida. A mí lo que me ha parecido es carísimo, porque he visto lo que vale ir a San Fernando de Sevilla, que es un cementerio alucinante donde hay, bueno, pues ahí está Sánchez Mejía enterrado, no sé, a partir de ahí cualquier cosa, y vale 16 euros, y 14,5 euros en Lorca me parece carísimo. Pero por otra parte pienso que con el Teatro Guerra cerrado, con el Centro Cultural cerrado y el Fondo Espín cerrado, pues el Ayuntamiento es un espacio público que reconquistamos, que podemos hacer como en Sevilla, la banda municipal, pues que toque en el cementerio, que dicho sea de paso, fíjate tú, o que se hagan interpretaciones del tenorio, que es lo que se hace en San Fernando. Yo creo que convertir un objeto o una propuesta turística siempre es atractiva, pero a mí me gustaría que no tuviésemos que caer en estas cosas, sino que nos enriqueciésemos, por ejemplo, en el plano medioambiental. Yo en una vida anterior era zoóloga, ahora soy gestora pública, y entonces me encantaría que las playas de Lorca se pusieran con unas rutas preciosísimas también, bimensuales, o que la ruta verde que se inauguró hace poco en Almendricos, que sigue la antigua vía del tren, pues también se publicite desde el ayuntamiento. Yo creo que el municipio es extenso, es fantástico, las pedanías altas hacen cosas fantásticas con Espartaria y ponen en valor ese recurso turístico, y si nos vamos a expandir más allá de todo lo que ofrece la ciudad, que como bien ha dicho Luis, es genial, ¿no? Los baños, tenemos esa judería que es alucinante, la antigua muralla, pues si nos vamos a expandir, vamos a expandirnos también al medio natural, vamos a mirar más allá. Y por supuesto el que quiera el cementerio, pues el cementerio también. Toda expresión artística es valiosa, pero que es un poquillo caro. Ahí están viendo imágenes de diferentes cementerios europeos, ¿eh? No es el cementerio San Clemente, sino que son diferentes cementerios que también hemos dicho, vamos a sacar imágenes porque hay algunas tumbas curiosas y sobre todo, pues por ejemplo en Austria están los músicos, ¿no? Claro. Mucha gente va a visitar las tumbas, en París, dime. El pintor Chagall era el que estaba enterrado. Es que lo he buscado para que recordarlo. Sabía que era un impresionista, pero no me acordaba cuál era. Y luego los ídolos, ¿no? Por lo que ha dicho del cementerio de San Fernando. Claro, mucha gente irá a la tumba de Camarón, otros irán a la tumba de un futbolista. Que le guste, estupendo. Que le guste bien, pero oye, una iniciativa, oye, es que la quiera pagar, pues ahí es un recurso. Eso sí, un poco caro, ¿eh? 14, yo no sabía que era 14 euros. La verdad que han buscado ya incluso el precio, a ver si es interesante. Aunque bueno, te voy a decir una cosa, teniendo en cuenta que para entrar a Agia Santa Sofía te cobran 30 euros, pero verdad que Agia Santa Sofía es que. Pero bueno, y es verdad que voy a aprovechar para decirlo, el Museo del Prado es uno de los más baratos teniendo en cuenta lo que se cobra en otros lugares, ¿eh? Bueno. Siendo el Museo del Prado lo que es. Que el Museo del Prado es la primera pinacoteca del mundo. Pues, sí, pero vamos a ver, el Gallo, Sánchez Mejía, Camarón y Mil, etcétera, 16 euros, y esto 14,5, pues lo veo carísimo. Claro, la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de temas, cambiamos de registro y hablamos de la ley o de las nuevas medidas sobre la vivienda, sobre todo una decisión que ha sido muy polémica y que ha tomado el Gobierno nacional. Bonificación del 100% del IRPF para los propietarios a la hora del alquiler de las viviendas. Luis Amador. ¿Esto realmente va a incentivar lo que es el alquiler de la vivienda? Bueno, la polémica que hay con la falta de vivienda, sobre todo los socios del Gobierno, sobre todo de Sumar, están criticando esta decisión y se habla que por qué bonificar el 100% de las medidas estrella que ha presentado Pedro Sánchez. Bueno, en principio creo que no está aprobada, tiene que pasar por el Parlamento, aprobarse. Se dijo lo mismo hace un año. Se dijo también hace 2 o 3 años que se iban a hacer no sé cuántas viviendas sociales en Lorca, en Carreclaca, en un montón de sitios en España y tal, aprovechando terrenos del Gobierno central. Se han dicho muchas cosas con respecto a la vivienda, ¿vale? Y realmente desde el punto de vista público no se ha hecho nada en los últimos años. Dicho esto, yo creo que el principal problema, bajo mi punto de vista, y puedo estar equivocado, pero bajo mi punto de vista el principal problema está en no garantizar la propiedad privada del propietario de las viviendas. ¿Por qué? Creo que existe un parque de 3 millones de viviendas de segunda mano cerradas en España, no cerradas, sino que tú las usas en fin de semana unas, tienes otras tienes por herencia, y una necesidad de 700.000 viviendas en el ámbito nacional. Es decir, yo creo que, claro, ¿qué es lo que sucede? Al menos a mí lo que me han enseñado hasta ahora es que en España lo que se hacía, el ahorro familiar o el esfuerzo de la familia, una manera de garantizar la inflación, que antiguamente era mucho mayor que ahora, era gastar el dinero o invertir el ahorro o el sobrante en una vivienda, en un terreno, en un piso,
esa era la cultura, ¿no? El tratar de dejarle quizá parte de, cuando se podía, parte de una vivienda a tu hijo y demás. Vale, dicho esto, si nos han enseñado a ahorrar en bienes inmobiliarios para, sobre todo, el tema de la inflación, pues poder conllevarlo, ¿no? Lo que no puede ser es que una vez que tú, por ejemplo, has estado esforzándote para eso, que no se te garantice esa propiedad o el rendimiento de esa propiedad, ¿no? Entonces yo, bajo mi punto de vista, creo que si se garantizase la disponibilidad de las viviendas a los propietarios en caso de que, habiendo un contrato de alquiler o un contrato de disposición de vivienda, no se ejecute o por alguna de las partes, habría más viviendas puestas en el mercado. Y luego, por otro lado, qué duda cabe que la Constitución española dice que todos los españoles tienen derecho a vivienda, pero para eso está el Estado. O sea, yo lo que pienso es, si yo tengo 2 o 3 viviendas, no las tengo, pero si las tengo, ¿por qué no puedo disponer rápidamente de ellas si en un contrato de arrendamiento dejan de cumplir la otra parte las obligaciones? Porque solicitan más garantía para el que... Claro, más garantía y porque es que al final, ¿qué es lo que sucede? Tienes un bien inmueble que es el esfuerzo tuyo, de tu familia, una manera de ahorrar, ¿vale? Que al final, si se rompe el contrato de arrendamiento por la parte del arrendatario, ¿qué es lo que sucede? Cuando vengas a tener esa vivienda a disposición tuya, o ha perdido valor o no la has podido disponer. Entonces, ante eso, sí es verdad que la gente tiene derecho a tener una vivienda, y una vivienda digna, y a vivir Pero para eso está el Estado, para eso pagamos impuestos todos. Y para eso cuando uno gana dinero vía salario, vía empresa, vía tal, no ponemos objeción a la hora de pagar los impuestos. Podemos pensar que son muy altos, pero no ponemos objeción. Pero para eso tiene que estar el Estado. No yo porque tenga 2 casas, una no puedo disfrutarla, o porque tenga 3, la otra tampoco, porque la ley de los grandes tenedores, de los grandes propietarios, es decir, en España nos han enseñado a ahorrar y a solventar los problemas de inflación a través del ahorro inmobiliario. Entonces, entiendo, bajo mi punto de vista, que si de alguna manera se garantizase mejor la propiedad de las viviendas, ese parque de 3 millones de viviendas, parte del mismo estaría puesto a disposición del régimen de alquiler. En fin, ya digo, es mi punto de vista. Al final, y termino, cuando se intervienen demasiado los mercados, cualquier mercado que intervenga demasiado, va en detrimento de las familias más necesitadas. Por ejemplo, esto pasa con la vivienda, si la intervienes demasiado, pero vámonos, no lo sé, subida de los huevos de un 40-50%, bienes básicos, ¿por qué suben? Si se interviene en el mercado a través de una política de bienestar animal, que donde antes había 4 gallinas, ahora solo tiene que haber 2, pues para producir la misma cantidad de huevos necesitas el doble de coste. Digo esto porque a veces hay que pensar bien cuáles son las consecuencias de las cosas antes de adoptar determinadas medidas, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, se llevan muchos años, más de los que lleva el gobierno actual, es decir, muchos años sin hacer realmente una política de vivienda desde el punto de vista estatal que pueda solventar el problema. Luis pide más garantía para la persona que alquila. Y termino con otra cosa, y rápido. Imagínate que le quitamos, a aquel que quiera comprar su primera vivienda, le quitamos todos los impuestos a la vivienda. Bajaríamos el coste de las viviendas entre un 30 y un 40%. Explico por qué. El 10% de IVA. Los actos jurídicos documentados o impuestos sobre transmisiones patrimoniales de la compra del suelo, de la obra nueva y división horizontal, la licencia municipal, la tasa municipal. Si empezamos a calcular todos los impuestos que lleva el precio de una casa de 200.000 euros, ¿qué es lo que sucede? Pues llevan unos 65.000 euros y gestiona una empresa promotora, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, el 30% son costes de impuestos y ahora encima saca un préstamo y financia esos costes, que al final de todo lo que vas a pagar por tu casa, el 40% es consecuencia de pagar intereses y de pagar impuestos. Si una casa de 200.000 euros, para aquellos que tengan la necesidad de su primera vivienda, eliminamos todos los impuestos por parte de todas las administraciones, una casa de 200.000,
pasaría a valer 120.000. Imagínate, no hace falta darle dinero a nadie, ni regalar ayudas, ni subvenciones, simplemente hace falta voluntad política de coger el tema, como se dice típicamente, el toro por los cuernos y darle solución real para que aquel que tiene una necesidad de primera vivienda pueda optar a ella y es muy fácil bajar el precio, ya lo digo, es decir, ahí hay una iniciativa que se puede llevar a cabo y se puede bajar el precio. A mí me gustaría retomar el tema que hablamos, no recuerdo ahora el día, no lo tengo anotado, de los 20 millones de euros que tenía que devolver la comunidad autónoma porque tenían que construir 566 viviendas, de las que solamente habían construido 5, y tenían que demostrar que las otras estaban. Quiero decir que a mí me parece que lo correcto, como bien has dicho Luis, es promover esa vivienda pública, ese suelo público, pues no subastarlo por un tema que luego va a aparecer, sino que hacer el aprovechamiento que lo haga lo público, que nos vamos a ahorrar al final todo ese dinero que estamos hablando de impuestos que revertirían en la calidad de las viviendas que se ofrecen, porque realmente nuestra comunidad está creciendo, nuestro municipio está creciendo y hace falta más vivienda pública y más vivienda libre también, porque realmente no hay. Pero hay una parte que no solamente es construcción, hay una parte de gestión. A mí me consta, y vosotros también lo sabéis, que existen viviendas en Lorca, muchas, que se alquilan por habitaciones, a un precio que es un disparate. En ese sentido, Ana, también es una medida que ha puesto en marcha el Gobierno, estaba ahora mismo leyéndolo, lo del abuso del alquiler por habitaciones. En ese sentido, la legislación, o lo que se debe de aprobar, como ha dicho anteriormente Luis, la renta total del conjunto de habitaciones no puede superar el precio total de la renta de la vivienda. Claro, vamos a ver, cuando no hemos ido a estudiar fuera y alquilaba un piso como estudiante, el piso valía X y se dividía entre el precio de cada uno, pues si éramos 3 tocábamos a tanto y si éramos 2 tocábamos a cuál. Entonces, ¿en qué momento se ha convertido eso en que yo alquilo la habitación a cada uno? Y en el caso de Lorca, se alquilan habitaciones a familias que viven en situaciones que no son dignas. Y la persona esa le está sacando el bacalao a esa familia. Entonces, en un piso para, vamos a suponer, 5 personas, están viviendo 20 personas. Y están viviendo hacinadas 20 personas, están viviendo 20 personas con derecho a cocina quizás, con poco acceso al baño, y ese sobreesfuerzo se lo está quedando pues el dueño del piso, que le está sacando a esa gente las mantecas. Y esa gente tiene niños, y los niños luego vienen conmigo, y esos niños están haciendo un uso de los servicios públicos. O sea, tú te llevas el dinero que le estás sacando a las familias del alojamiento, otro se lleva el dinero que le saca trabajando en el campo, y nosotros pagamos los servicios públicos, que son la sanidad y la educación, que en este municipio están estresadísimas. Entonces, a mí sí me parece que es necesario, no sé en el resto de España, pero aquí muchísimo, una gestión no solamente de construcción de vivienda, que por supuesto, sino también de gestión de lo que hay y de cómo se están haciendo esos alquileres y de esa gente que se está enriqueciendo de una forma que yo no veo que sea digna. Aquí choca pues la propuesta que hace Luis para quizás pues ese riesgo que asume la persona que alquila una vivienda o que la quiere alquilar bien a una familia y que luego se puede encontrar con un problema, que es que no le paguen o que haya algún tipo de problema, y entonces se encuentra también con un proceso burocrático espectacular, con gente que también pues intenta pues beneficiarse de los problemas de otras personas, meter a 4 o 5 familias en una vivienda o en donde nos estamos encontrando auténticas barbaridades. Bueno, sí. Eso es difícil a lo mejor de gestionar, de controlar, pero... ¿Sabes también por qué en parte en muchos sitios empezó el tema del alquiler de habitacional? Porque si tienes un piso con 3 habitaciones, alquilas 2, una la dejas sin alquilar y te la quedas tú para ir allí cuando quieras, de manera que nadie te puede prohibir el acceso a la vivienda aunque la hayas alquilado o dejen de pagarte el alquiler por habitaciones. Claro, pero el tema es que luego cada uno ha ido buscando resquicio y hay algunos que lo están haciendo en su beneficio propio y hay otros que están encontrando perjuicios. Desde luego el abuso en cualquier cosa no es recomendable, claro que sí. Luis, tu turno. Mira, yo, con independencia de lo que ya se ha expuesto, que me parece muy oportuna los apostillamientos que se han hecho, yo lo que sí creo que debería de ser también consciente un poco sobre el tema de la garantía del propietario cuando concurre el impago por parte del inquilino. Mira, vamos a ver, hace unos años se dijo de que iba a haber un procedimiento exprés de desahucio, pero es que los desahucios resulta de que finalmente por el estrés o el volumen de trabajo de los juzgados, al final se retrasa lo que supuestamente en un principio por la ley tenía que ser un procedimiento prioritario o que al final se desarrolla en un año, año y medio. Es decir, evidentemente durante un año o año y medio está el pobre propietario pagando luz y agua al inquilino, porque si se la cortan lo denuncia por coacciones, aparte de tenerlo ahí viviendo de guagua.
Claro, este tipo de elementos, de situaciones que yo como abogado veo que sufren algunos de mis clientes, pues evidentemente no incentivan muy mucho a lo que es el alquiler. Mucha gente prefiere tener la casa cerrada a tener este tipo de situación que le pueda surgir. O incluso optan, por ejemplo, por el alquiler por habitaciones, porque así presiona de alguna manera entre ellos, pues coaccionarse entre los diferentes inquilinos, y si no se conocen entre ellos, mejor, para poder generar pues conflicto en provecho del propio propietario. Dicho esto, lo que quiero decir es que la ley, y me van a permitir un paréntesis, el otro día una persona, médico, le dijo a una clienta mía, dice, sí, tienes que presentar el 156 en el juzgado que en 3 meses te soluciona. Cuando me vino la señora con el tema del 156, del tema de una cuestión de patria potestad del artículo 156 del Código Civil, digo, en 3 meses, digo, yo no sé en qué mundo vive. Si se celebra en 6 meses, y adiós, gracias. Cuando se lo comenté ayer mañana a la letrada de Administración Justicia del juzgado de Lorca, no le entró la risa porque fue prudente, pero se le notaba evidentemente que es un procedimiento para dirimir lo que son cuestiones de entre progenitores y patria potestad. Es decir, cuando uno quiere hacer una cosa y el otro no se lo permite, porque no está establecido en el convenio regulado, al final hay que acudir a la Administración de Justicia para que el juez sea el que dirime la cuestión. Pero claro, eso no se dirime en 3 meses, eso se dirime en mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La ley dice una cosa en el papel y otra muy diferente es lo que ocurre en el día a día en los juzgados. Por tanto, si realmente la legislación que se hizo en su momento para los desahucios en caso de impago fuera tan rápida y expedita como debía de ser, pues posiblemente permitiría de que la gente se animara más a la hora de alquilar. Cosa que no ocurre porque, claro, dice, estoy aquí. Mira, voy a decir una cosa, hay una señora que alquiló su vivienda para cuidar a su madre y iba ya más de 1 año esperando que se celebre el juicio y todavía, bueno, el juicio lo tenemos ya fijado, pero todavía tiene que esperarse otros 6 meses. Y está aguantando 1 año y medio para aguantar a que se celebre el juicio para que finalmente se dicte una sentencia diciendo de que estos señores tienen que abandonar la vivienda. Y ella no puede recuperar su vivienda, que es su única vivienda. Y hemos tenido que aportar, por cierto, el certificado de registro de la propiedad diciendo de que es su única vivienda, que vamos, que no eran tenedoras, encima de todo. Evidentemente, este tipo de señoras, ejemplo, como cualquier otra persona, pues no, ella evidentemente ha salido escarmentada y cuando vuelva a tener la posibilidad de recuperar su vivienda, no la va a poner a alquilar. Pero he leído yo que había una moratoria durante 2026 sí, de ese tipo de cosas que luego se disolvía. ¿Qué es eso exactamente? ¿Tú que eres experto? Bueno, vamos a ver, no, yo no soy experto en nada, por Dios, santo, Dios me libre. Vamos a ver, el tema está en que se estableció por parte del gobierno que en el caso de vulnerabilidad de algunas familias se impidiera la posibilidad del desahucio, es decir, desahucio efectivo, con independencia de que hubiera al final una de sentencia condenatoria o en sentencia que dictara el desalojo de la vivienda, pero si se demostraba la vulnerabilidad de la familia, pero evidentemente eso también va en perjuicio del propio propietario, sobre todo cuando estamos hablando de propietarios que son muy pequeños o que incluso tengan nada más que esa única vivienda, como es el caso que estaba diciendo hace un momento. Entonces, claro, lo que pretende, que vamos a ver, en algunos casos me parece oportuno ese tipo de medidas, yo no lo voy a negar, pero también es verdad de que corresponde al Estado y no lanzar la pelota a los propietarios, le corresponde al Estado buscar la zona de habitabilidad de esas personas que están en vulnerabilidad y no perjudicar al propietario que se encuentra evidentemente indefenso, teniendo que aguantar a una familia sin pagar y encima de todo tampoco se lo paga el Estado. Es decir, el Estado te obliga a mantenerlos ahí porque son vulnerables, pero tampoco te indemniza por ello. Que, no es que eso es lo más sangrante de la situación. No soluciona el problema ni a una familia ni a la otra. No, por supuesto. Entonces, al final, luego la gente se extraña de que... Y aquí voy a aprovechar para decir y apostillar una cosa. Luego la gente se extraña de que algunas formaciones políticas, que no digo que si en el caso de que lleguen al poder lo hicieran, pues estén consiguiendo cada vez más adeptos. Porque claro, están vendiendo pues un mensaje que esto no va a pasar si alcanzamos sobre el poder. Y luego nos extrañamos de que, uy, la ultraderecha está consiguiendo más apoyo en las encuestas. Pero sí que es una cosa, sí que ustedes mismos no ponen tampoco los medios para evitarlo. Para cerrar este bloque y para cerrar ya el programa, quería que también que nos resolviera, porque lo ha comentado también Ana, quería que nos resolviera Luis Amador una cuestión, porque además ha sido polémica también en las últimas horas. El gobierno de Lorca ha sacado a subasta pública una parcela municipal situada en el barrio de La Viña de 510 metros cuadrados. El precio de salida es de 1,8 millones de euros y se pueden edificar hasta 50 pisos. Con el beneficio de esa venta, supuestamente el precio de salida es 1,8 millones de euros, se
se le dará esa cantidad a Subilor, que va a gestionar también la realización de más vivienda pública y también se va a poder hacer mejoras a nivel de urbanismo. ¿Qué le parece esta decisión, Luis? Porque ha sido muy criticada por parte del Partido Socialista, que como en la situación en la que nos encontramos ahora de falta de vivienda, falta de suelo, el equipo de gobierno haya tomado esta decisión. Bueno, para construir 50 viviendas no solo hay que tener el suelo. El suelo representa un 20-25% del coste de fabricación. Hay que tener todo el resto del dinero para garantizar la construcción y fabricación de las mismas. Si el ayuntamiento tiene los recursos para poder llevar a cabo estas 50 viviendas, pues no me parece bien que se venda el suelo. Pero si no tiene los recursos, no las va a poder llevar a cabo, y esos recursos que se puedan aplicar a la construcción de estas viviendas son recursos que al final se van a tener que quitar de otras necesidades básicas que tiene que cubrir el Ayuntamiento de Lorca, porque no olvidemos que el Ayuntamiento de Lorca tiene préstamos, está endeudado, tiene que pagar dichos préstamos y demás. Entonces, depende de la prioridad de gasto que tenga el Ayuntamiento y de cómo estén las distintas partidas públicas. Quiero decir, si no se tiene el dinero para llevar a cabo a buen puerto la construcción de las 50 viviendas o 60 o las que se determinen que se puedan hacer, porque eso perjudica la disposición de dinero en otras partidas que quizás sean prioritarias antes que esa de la que estamos hablando, pues hombre, si no se puede ejecutar, pues habrá que hacer otra cosa con ella. Si se tienen los recursos para ejecutarla, pues adelante, pero quizá yo creo que el tema va más por eso, es decir, porque no se tengan los recursos para poder llevar a buen puerto. Si no lo puedo hacer yo, lo saco a titularidad privada para que lo realicen, ¿no? Y con el beneficio, además, pues aprovecho para arreglar calles, préstamos, plazas. O dedico ese dinero a educación, o dedico ese dinero a... La idea, según ha dicho María Hernández, la concejal de urbanismo, es que con el dinero que se recaude serán nuevos proyectos de vivienda pública gestionados por Subilor, y además servirá para ejecutar una batería de obras de mejora en calles y plazas de la ciudad. Además de esas 50 viviendas, el ayuntamiento también ha destacado que el 10%, el que los construya, tiene obligación de que sean viviendas de protección oficial. Te digo otra cosa, la sostenibilidad financiera del ayuntamiento es el interventor municipal que la tiene que garantizar. Podemos hacer todas las propuestas políticas que queramos en este sentido, pero si eso va en detrimento de garantizar la estabilidad financiera del ayuntamiento, pues no se puede llevar a cabo, por mucho que políticamente queramos hacerlo. Si no están los fondos económicos para llevarlo a cabo, o aquel que tiene que garantizar la sostenibilidad económica y el equilibrio económico municipal no lo ve claro porque es funcionario del Estado y de él depende el buen funcionamiento económico del ayuntamiento. Podemos querer políticamente lo que queramos, podemos hacer todas las declaraciones que queramos, podemos salir a prensa todo lo que y decir todo lo que queramos, pero al final ni en un sentido ni en otro estamos haciendo... Sí, rápidamente, Ana, que terminamos. El dinero es limitado, pero las prioridades son importantes. Claro. La prioridad no es hacer vivienda pública, sino arreglar calles y plazas. Quiero decir, como estamos, que hace falta vivienda pues para jóvenes, porque no hay. Está carísima la vivienda en Lorca, para compra, para alquiler, no hay vivienda, y te vas a poner a arreglar plazas y calles, vamos, igual nos tenemos que priorizar de otra manera. El dinero está limitado, esto está clarísimo. No pretendes que nadie haga una irregularidad, porque eso tampoco es posible, ¿no? Pero yo creo que al final los gestores municipales son los que deciden lo que va primero, lo que va segundo y lo que va tercero. Y en Lorca hace falta vivienda, es que hace falta, es una realidad. Hace falta vivienda, pero no sé yo hasta qué punto el presupuesto municipal puede asumir la inversión de ese tipo. Toma, yo tampoco lo sé. O sea, ahora mismo no lo sé. Cuando yo estaba sé que prácticamente era difícil o imposible. Pero ahora no sé cómo estará el tema, pero ya digo, yo creo que la solución va por otro lado, es decir, por eliminar los impuestos a las viviendas que se compran, la primera vivienda, cuando es tu necesidad de primera vivienda. Eliminando los impuestos, se puede hacer el cálculo, se van a reducir los precios entre un 40 y un 50% de todas las viviendas. Un minuto, Luis, para cerrar. No, yo rápidamente, vamos a ver. Yo recuerdo que Subilorsa porque además de hecho era una sociedad anónima pública, se iba a diluir, se iba a disolver, no diluir, se iba a disolver. Finalmente la hemos reactivado supuestamente para construir vivienda pública. Todavía no, después de su reactivación no he visto ninguna vivienda que se haya puesto en marcha. Yo creo que realmente Subilor teníamos que plantearnos realmente para qué sirve en todos los sentidos.
para los dos sentidos, y lo digo sin acritud. Entonces, si no está para construir ningún tipo de vivienda, al final el gobierno de Lorca, y lo siento mucho por las declaraciones de María Hernández, no difieren mucho de las que hizo en su momento, hace unos años, el señor Pedro Sánchez, cuando dijo que iba a construir no sé cuántas viviendas a nivel nacional, y en el que salió, como antes se ha dicho anteriormente en esta misma mesa, el tema de Caraclaca. Es decir, al final lo que hay es muchas proclamas y pocos hechos. Pues dicho por Luis Antonio Torres del Alcázar. Tema polémico también, el de la vivienda, y un tema que a ustedes les preocupa, traído aquí a debate en el Vértice de esta noche. Ana Barranco, amiga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues a vosotros siempre por invitarme aquí a compartir y a aprender. Luis Amador, el hombre de los números. ¿Cuánto aprendemos aquí gracias a Luis? Bueno, yo doy mi opinión dentro de lo que medio sé hacer. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Luis. Luis Antonio Torres del Alcázar, a cuidarse. A cuidarse, a cuidarnos todos. Muchísimas gracias por permitir compartir aquí pues mis opiniones y además también debatir, de la que también de los demás aprendo muchísimo. Se aprende. Muchas gracias, Luis, amigo. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros. Próximo miércoles, más Vértice, más Televisión Comarcal, más Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche.